Al término del más reciente Congreso del Partido Comunista en China, el país asiático parece haber sentado las bases de lo que será el futuro, o al menos la proyección del que es considerado el gigante asiático. Por supuesto, este futuro y también las bases que lo van a sostener recaen, tal parece, en una sola persona, el actual presidente Xi Jinping, quien fue reelecto como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Pero la idea del país que tiene el presidente ha sido conseguida gracias a la mano dura, a minimizar otras facciones dentro del mismo partido y a darle continuidad a mantener a la economía como la espina dorsal para que China cumpla sus metas y sus objetivos a nivel internacional. Veamos. Xi Jinping aseguró un histórico tercer mandato como presidente de China, un hecho sin precedentes que vino acompañado de un nuevo comité permanente del Politburó, un órgano de 7 miembros que constituye la cúpula de liderazgo de la formación. Xi también fue reelegido como secretario general del Congreso del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central del partido. Estamos dando pasos confiados en un nuevo viaje para convertir a China en un país socialista moderno en todos los aspectos, para avanzar hacia la meta del segundo siglo y abrazar el gran rejuvenecimiento de los chinos en todos los frentes a través de un camino hacia la modernización. Las nuevas caras de la cúpula china son Li Qiang, quien supervisó como mano de hierro los estrictos confinamientos en Shanghái, una política cuya continuidad fue reiterada por el presidente Xi. Se perfila como el posible próximo primer ministro. Cai Qiang, exalcalde de Beijing y encargado de supervisar la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ding Xuexiang fue el secretario de Shanghái y el jefe de gabinete del mandatario chino, mientras que Li Xi saltó varios puestos hasta llegar al cargo del influyente organismo anticorrupción del partido. Los 4 funcionarios son mayores de 60 años y aliados cercanos de Xi, y es la primera vez en 25 años que el comité no cuenta con la presencia de mujeres. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un felicitaron a Xi por su tercer mandato, ambos esperando incrementar la cooperación bilateral con la segunda economía del mundo. Entonces, así las cosas, 2 ideas para analizar a lo largo de este programa. La primera, después de este Congreso, Xi Jinping salió aún más fortalecido y su reelección le dará tiempo para cumplir sus planes. ¿Qué significa entonces para China y para el mundo la continuidad de Xi Jinping en el mando de este país asiático? Y una segunda idea, ¿cuáles serán entonces los pasos que va a dar China a nivel internacional? Son muy claras algunas de las intenciones en algunos campos, pero en otras no tanto. Por ejemplo, ¿va a seguir China del lado de Rusia en una guerra que parece prolongarse en el tiempo? Estamos hablando de la guerra en Ucrania. También se pregunta uno si intentará bajar las tensiones con Estados Unidos y algunos de sus países vecinos. ¿Y cómo va a ser la relación con América Latina? Sin duda alguna, este Congreso del Partido Comunista, que le permitió al presidente continuar en el poder, representa un nuevo capítulo en la historia de China, porque se pregunta uno, ¿será la consolidación de una doctrina? Vamos a analizarlo entonces en el programa, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Francisco Javier Haro. Él es experto en etnicidad y políticas internacionales chinas, así como las relaciones entre Beijing y América Latina, punto que vamos a analizar en este programa. Y también está con nosotros el doctor Jorge Malena. Él es director del posgrado en estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina. Ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo, también hacen parte de este programa. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, también en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen sus comentarios. Numeral El Debate F24, todo pegado. También les recuerdo que todos nuestros contenidos del programa están disponibles en podcast. Estamos en diferentes plataformas para que ustedes nos busquen: en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues muy bien, le doy entonces la bienvenida a Francisco Javier Haro para comenzar este programa. Punto de partida, que es la primera pregunta que hago para conocer las posiciones de los invitados. Francisco, gracias por estar con nosotros. Y como hemos dicho en la promo de este programa, un Xi Jinping que tal parece quiere ser eterno, busca perpetuarse en el poder. Esto significa un nuevo capítulo, un parteaguas en la historia de China, su reelección. ¿Y qué es lo que estaría buscando Xi Jinping? Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, lo que me gustaría es
que tratáramos de explicar el por qué sí hace eso, qué lo motiva, qué percibe. No siempre está claro en las explicaciones, en los análisis que leemos. Muchas veces se tiende a personalizar sobre algunas de sus características, algunos de sus comportamientos, pero más allá de que pudiera existir estos aspectos conductuales, yo creo que lo más importante es que llegó un momento en la historia de China, desde la perspectiva de las élites chinas, pero también en la contraparte de las élites estadounidenses, que el desarrollo de la economía mundial, el desarrollo de las relaciones entre estos dos países necesitaba cambiar. Por un lado, yo creo que estamos en un proceso de expectativas no cumplidas, de expectativas entre las cuales nadie se encuentra satisfecho. China no ha llegado a donde quisieran las élites norteamericanas, no tendría por qué ser así, no ha sido así. Y por otra parte, los chinos llegó el momento en que dijeron, el mundo tiene que cambiar, las instituciones internacionales tienen que cambiar, la forma de ejercer el poder tiene que cambiar y tenemos que estar ahí. Yo creo que ese es el problema fundamental, ¿sí? La voluntad, la búsqueda de la élite china por convertirse, si no en el hegemón global, sí en un hegemón que comparta con otros hegemones o con otro hegemón el poder. Ese es el fundamental. China, claro, concluyo, está preparándose para la guerra. Quiero aclarar dos cosas. El que un poder se prepare para la guerra no quiere decir que quiere ir a la guerra o que vaya a ir a la guerra. Sí. Ahora continuamos con nuestro siguiente invitado, doctor Jorge, para complementar esta respuesta. Doctor Jorge, gracias por estar con nosotros allí en la ciudad de Buenos Aires. Los saludo y la misma pregunta como punto de partida. ¿Qué estaría buscando Xi Jinping a través de esta prolongación de su mandato? Muchos dicen que busca perpetuarse allí en el poder. Buenas tardes, Santiago. Un gusto dialogar contigo y con el colega. Bueno, básicamente mi lectura guarda relación con el hecho de que Xi Jinping está consolidando su poder a partir de lo que es la constitución de una facción propia y preeminente dentro del Partido Comunista de China. Si bien desde la década postdenguista convivieron dos facciones y él mismo ha sido parte de una de ellas, él aparentemente decidió, especialmente desde el año 2018, una vez que promovió una reforma constitucional que le dio la cabida al inicio de esta segunda reelección, fortalecerse en el poder y luego, como hemos visto la semana pasada, tomar esta instancia del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista para poner una suerte de acólitos, adeptos, hombre fuerte del partido a su alrededor. Por eso mi lectura es que en materia de política internacional, esta concentración de poder, más allá de consolidación del poder, guardaría entonces relación con marcar un rumbo que tiene que ver con su cosmovisión sobre cuál es el mundo y cuál es el lugar que China debería ocupar en ese mundo. Jorge, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Quiero preguntarle por este tema que usted toca al final de su respuesta y es el equipo principal que ha conformado el presidente Xi Jinping. Personas leales, muy cercanas a él, en una especie de limpieza que hizo de estas altas esferas del Partido Comunista. ¿Esto cómo se puede leer? ¿Cómo se puede entender al interior del partido y lo que se espera de las decisiones que pueda tomar entonces este nuevo equipo principal que está completamente cercano y alineado con la visión que tiene Xi Jinping de lo que tiene que ser China y su papel en el mundo? Bueno, básicamente las dos facciones preexistentes se caracterizaban, en el caso de la llamada facción de Shanghái,
por su priorización de la reforma económica. Casualmente, el anterior presidente Jiang Zemin, el primer líder postdenguista, fue el principal representante de esta facción. Luego se encontraba la otra facción llamada de la Liga Juvenil Comunista, liderada por Hu Jintao, quien casualmente fue el presidente que sucedió a Jiang Zemin, que no priorizaba la reforma económica, sino que más bien priorizaba prestar atención a los efectos no deseados de dicha reforma, como por ejemplo la contaminación ambiental, la corrupción, la afectación de las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, entonces, surge ahora el interrogante de cuál va a ser esta postura del xiismo que surge tras este 20º Congreso. Si tomamos algunos de los puntos más relevantes de lo que fue el discurso de Xi Jinping al cierre del 19º Congreso, podríamos ver que en cierta medida hay un eclecticismo por parte de él, porque ha tomado algunos conceptos de su facción, de la facción de Shanghái, pero también ha tomado otros que son los de la Liga Juvenil Comunista. Francisco, le doy la palabra a usted ahora en México para conocer su opinión sobre este tema, sobre este equipo principal, muy cercano al presidente Xi Jinping. La lectura que se hace desde Occidente, sobre todo desde analistas en materia económica, es que la preferencia que ha mostrado el presidente Xi Jinping por tener lealtad versus competencias o conocimiento tecnócrata sobre los temas económicos puede jugar en contra del panorama económico que está presentando el país, sobre todo por la coyuntura mundial, que es bastante complicada. ¿Esto le puede jugar al presidente en contra? Y quiero conocer su opinión sobre esta conformación de este equipo tan cercano al presidente. Yo creo que si soy coherente con mi pensamiento, él lo que necesita es una maquinaria que haga que todos los engranajes funcionen. En ese sentido, efectivamente hay una nueva etapa, una etapa donde termina una forma de transmisión del poder. Se está a cierto tiempo, él no va a ser así. Una etapa donde había cierta institucionalización, se fortalecía el nacimiento de cierto tipo de instituciones y con él ha cambiado. No podemos predecir exactamente cómo va a evolucionar todo el proceso, pero yo creo que no hay que menospreciar las prioridades que tiene el secretario general Xi, no son contrapuestas al crecimiento económico. Yo creo que, por ejemplo, una de las noticias que anduvo circulando mucho el día de hoy ha sido la de el incremento de las exportaciones de vehículos. Y esa es una industria clave en el futuro de las economías del mundo, muy por encima de Japón y de otros países. En fin, la economía china enfrenta muchas dificultades, que tienen que ver con cuestiones energéticas, muchas de ellas asociadas a la política de cero tolerancia a COVID-19, pero yo creo que la fortaleza, como bien mencionaba usted al inicio, la espina dorsal seguirá siendo la economía. En ese sentido, yo creo que el equipo le va a funcionar muy bien. Ahora, a lo que debemos estar atentos es que efectivamente, y no ha pasado nunca así en China, no tendría por qué pasar ahora sí, nunca ha existido un aparato estatal tan poderoso que logre contener las luchas entre las diferentes facciones. Efectivamente, en este momento vemos que el triunfo de Xi es indiscutible, indisputable, pero las facciones no van a desaparecer y van a seguir actuando, aunque sea de manera soterrada. Y por otra parte está la sociedad. Si la sociedad se sigue moviendo y hay toda una serie de movimientos a través de los cuales la gente se sigue expresando. Obviamente no son de las dimensiones que existen en otros países, pero vamos, es una sociedad muy compleja y muy viva en ese sentido sentido de que el poder central nunca es tan poderoso
que logre eliminar todos esos movimientos, todas esas fuerzas que actúan en contra de la centralización. Claro, Francisco, justamente para allá iba mi siguiente pregunta, porque también es muy difícil obtener información propia de los medios chinos si uno no conoce el idioma y no conoce a profundidad la historia y la forma de este pensamiento político y la visión que ellos tienen como país, como Estado y como nación en el mundo. Ahí es donde llega mi pregunta y es, pues uno ve que es un único partido que rige todos los estratos de la sociedad y a nivel político, pero usted menciona las facciones y había entonces cierta pluralidad dentro del Partido Comunista. Ahora, al eliminarse estas facciones en los escaños más altos, en las esferas más altas, eso no va a permitir que se eliminen como confrontaciones con el presidente o con sus equipos cercanos que le permitan confrontar o por lo menos discrepar con algunas de las ideas, y simplemente le está dando carta blanca para hacer lo que quieran con el país? Yo creo que vamos a ver cómo evoluciona, pero ciertamente, vamos, eso no está a discusión, es obvio, está a la vista de todo el mundo, pues de quién controla el aparato, ¿sí? Desde arriba. Entonces, ahí decía el triunfo del secretario general, pues es indisputable e indiscutible. Claro. Pero tendremos que ver cómo se va a desarrollar, por ejemplo, la distribución del poder en las empresas estatales, en los órganos reguladores, en fin, en la diplomacia. Vamos a ver, esperar cómo se dé todo ese movimiento. No va a acabar las reacciones en contra del secretario general. Decía yo, van a ser pues soterradas, pero es imposible que acaben. Decía también, nunca ha pasado así. Y el otro elemento que me gustaría poner en la mesa para debatir es que esta centralización, este acopio de prácticamente todo el poder, al menos en la intención, también se expresa en el elemento de hacer que los chinos Han, esa supuesta mayoría, tenga la hegemonía y la homogeneidad lingüística y cultural del país, en contra de otras expresiones lingüísticas y étnicas. Francisco. Esa es una aspiración que no la va a lograr tampoco. Sí. ¿Y qué piensa nuestro otro invitado, Jorge, en la ciudad de Buenos Aires, sobre esta falta de pluralidad, también esta ausencia de círculos reformistas al interior del Partido Comunista? ¿Dejaría entonces de lado esa visión de la que tanto se habló de un socialismo al estilo chino y pasaríamos tal vez a ver un socialismo al estilo Xi Jinping? Bueno, es el gran interrogante que se nos presenta tras este 20º Congreso Nacional del Partido Comunista, teniendo en cuenta que la preeminencia de un líder único con la suma del poder público lleva a preguntarse sobre no solo cuál va a ser el futuro de China en materia de política internacional, sino también puertas adentro, porque uno puede decir, bueno, estas facciones que han sido licuadas, estos hombres que han sido desplazados del poder, ¿se van a quedar con los brazos cruzados o como exmiembros del establishment que tienen poder, ostentan poder, van a hacer algo al respecto? Entonces realmente esta etapa que se abre genera una cierta preocupación porque, bueno, tengamos presente que estamos hablando del país más poblado del planeta, con una de las 2 economías más grandes y también con una de las principales fuerzas armadas. Y tomando el punto que recién decía el colega, bueno, del punto de vista étnico también tenemos que tener presente que es un país constituido por más de 55 grupos étnicos y por lo tanto entonces cualquier afectación de su política interna podría degenerar en enfrentamientos y hasta una eventual fragmentación. Claro, es que el presidente Xi Jinping gobierna un país de cerca de 1.400 millones de habitantes, pero también, dada la importancia económica de China,
una decisión que toma el presidente Xi Jinping no solamente afecta a China, afecta al mundo entero. Entonces, en cierta forma, es importante entender las decisiones y el rumbo que va a tomar este país y las decisiones que puede tomar el presidente. Justamente quería preguntarle a Jorge por las características que tiene este xiismo o Xi Jinpingismo, como se le pueda llamar, estas características del socialismo que está instaurando Xi Jinping, que ha comenzado este proceso y que parece que lo puede llegar a consolidar en este tercer mandato que va a comenzar para él. Sí, básicamente en materia de la política interna, uno de los aportes que presenta esta nueva línea de pensamiento guarda relación con lo que se dice la construcción del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era. Pero bueno, ¿cómo se traduce esto? Por ejemplo, en materia económica, una de sus ideas fuerzas es el concepto de circulación dual. Esto tiene que ver con que no solo China va a prestar muy importante atención a la cuestión del comercio internacional, las inversiones en el exterior, la transferencia tecnológica, el otorgamiento de créditos, sino que también va a haber una mirada donde va a poner también en un lugar muy importante al mercado interno. Casualmente esta era una de las preguntas que nos hacíamos cuando veíamos el desarrollo de la política de reforma y apertura económica de China. Es decir, ¿cuándo va a tocar el papel del mercado interno? Bueno, con Xi Jinping gradualmente esto está tomando forma. Le doy la palabra ahora a Francisco Javier en México para hablar de un tema importante, es el tema del tamaño del Estado chino, del tamaño de las empresas estatales que son sumamente grandes. Una de las preocupaciones que hay es que justamente el Estado tiene que empezar a adelgazar algunas de estas empresas y eso también significaría darle un poco más de impulso a la liberación del mercado, es decir, fomentar un poco más la empresa privada. Pero eso, conforme uno entiende el sistema socialista comunista chino, ¿no sería perder un poco de poder precisamente en esa espina dorsal que es la economía? Bueno, aquí hay dos elementos discursivos que tendríamos que tomar en cuenta. El primero, según sí han sido 100 años, unos primeros 100 años, donde se acabó la pobreza. No hay pobreza, esto se eliminó. Y luego vienen otros 100 años durante los cuales se va a construir el socialismo. Entonces, esa tarea, que es un debate eterno aún antes de 1949, sobre si existe el socialismo, se va a llegar a él o no, etcétera, etcétera, ya está, en este momento histórico está planteado como algo para dentro de un siglo. En ese sentido, debemos enmarcar el asunto de la economía. Va a ser un avance de las fuerzas económicas privadas, pero obviamente bajo un mayor control del Estado, porque habían alcanzado un alto grado de libertad. Hay alguna entrevista que leí hace muchos años del famoso Jack Ma, donde decía: perdí el miedo para decirle no al Estado, ¿sí? Entonces eso ya se acabó, ya no va a existir, pero sí, definitivamente va a seguir el fortalecimiento de la industria privada, pero alentando a las como ha sido además en todo este proceso histórico, alentando los intereses del Estado. Obviamente está el asunto del adelgazamiento de las empresas estatales. No es un tema fácil porque también ha estado presente desde los años 80 y jamás se ha podido lograr cabalmente. Yo creo que básicamente porque el Estado siempre va a querer tener un conjunto de sectores económicos que le sirvan. Claro. Entonces vamos a seguir viendo esa combinación de sectores privados muy fuertes, pero también de sectores bajo la égida estatal de gran fortaleza.
Esto en cuanto al análisis más interno que podemos hacer del tema económico, que es tal vez lo que más apasiona y más interesa en cuanto a China. Escalémoslo a la región, pasémoslo al nivel continental, las relaciones con países vecinos, esa rivalidad por el protagonismo a nivel internacional y en términos económicos que hay con India, por ejemplo, la tensión que hay con Australia, el apoyo que le da Corea del Norte y también, importante, el apoyo que le da a Rusia, o por lo menos ese respaldo o esa visión de taparse los ojos en Ucrania no pasa absolutamente nada, no nos interesa y que Rusia haga lo que quiera. ¿Esto cómo puede continuar? ¿La misma posición o qué análisis pueden hacer ustedes de lo que pueda venir para este país? Jorge. Bueno, en primer lugar, tomando lo que has mencionado sobre la guerra en Ucrania, efectivamente el desarrollo de la misma está generando un debate, por lo que tengo conocimiento, al menos en el ámbito académico, pero tengamos presente que en China muchos académicos son asesores del gobierno central y bueno, ellos están observando que ante la continuidad de esta supuestamente llamada operación militar especial de Rusia, la imagen internacional de China se está viendo afectada porque ellos han procurado proyectar una imagen de hegemón benévolo, es decir, una potencia, pero no una potencia que afecta los intereses de sus aliados. Por lo tanto, entonces, yo estimo que va a haber una suerte de redefinición de la postura de China en la materia. Luego está a nivel ya más regional, a mi entender, como principal idea fuerza, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta o Nueva Ruta de la Seda, que básicamente está dirigida a la construcción de obras de infraestructura para que de esa manera entonces China no solo pueda colocar de manera más rápida en mercados externos su producción, sino también al mismo tiempo asegurarse el abastecimiento de materias primas provenientes del resto de Asia y también, por supuesto, África e incluso más lejanamente de América Latina. Francisco, y pasemos esto del ámbito regional al ámbito internacional y es la tensión que hay en este momento entre Beijing y Washington por el tema de Taiwán. Ya lo hemos mencionado aquí varias veces. ¿Esto en qué puede terminar? Ahora Estados Unidos está en una coyuntura política importante, hay elecciones de medio término, el presidente Biden define si sí puede continuar o no para un segundo mandato, aspirar o no. ¿Esto qué implicaría? Lo que ya es garantizado es que Xi Jinping sigue al mando de China. ¿Quién pueda llegar en Estados Unidos? Es una pregunta. La respuesta o el conjunto de respuestas son muy complejos, muy complejas, perdón, en el sentido de que hay muchísimos niveles de análisis. El primero es la necesidad que tiene China de un acceso irrestricto al Pacífico. ¿Sí? El acceso está restringido por todo digamos, arco de seguridad que existe desde el noreste de Asia hasta Australia, dominado por Estados Unidos. Le urge a China salir, lo ha estado haciendo de manera muy puntual, como un juego de posiciones, apoderándose de islotes, acuerdos militares, en fin, toda una serie de actividades que realiza. Taiwán, eso desde la perspectiva china no hay discusión, Taiwán les pertenece, se va a unificar a China. Y aquí, bueno, pues ya entramos en el terreno de las especulaciones sobre cómo lo harían, cuándo lo harían. Creo que en este momento, si nosotros analizamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Hong Kong, no hay un intento serio, inmediato, de invadir Taiwán. Por muchas razones, no podrían hacerlo. La reacción de la población taiwanesa no sería nada amable. En fin, yo creo que eso deberíamos descartarlo por momento, la opción militar. Y en ese mismo sentido tampoco creo que Estados Unidos esté interesado. Ahorita es el momento del bluff, ¿sí? De la agresión verbal, el insulto, la negociación.
Yo lo que he escuchado de expertos estadounidenses es que en Estados Unidos no sabrían qué hacer si China invadiera Taiwán. Esa es la realidad, ¿sí? Sí. Y tampoco los chinos creo que tengan muy claro eso al respecto. Y en ese sentido tampoco creo que sea la prioridad para los chinos en este momento. Jorge, viendo algunas de las declaraciones del artista chino Ai Weiwei, que es un artista que era muy cercano al gobierno chino y tuvo que exiliarse, actualmente vive en Alemania, a raíz de estos sucesos de los últimos días, ha dicho que ya claramente el gobierno no se está preocupando tanto por mejorar la economía del país, sino que se está preocupando y se está enfocando en que quieren reinterpretar el orden mundial. Ustedes lo están mencionando al inicio del programa, pero aquí entonces ve uno que tal vez choca con uno de sus aliados, que es Rusia, porque justamente Rusia ha justificado la invasión a Ucrania diciendo que necesita que haya un quiebre a nivel internacional para forzar un nuevo orden internacional en donde Estados Unidos no es el país que lidere en los diferentes ámbitos. Aquí entonces dos aliados enfrentándose, ¿cómo sería ese orden mundial que están buscando los chinos? Bueno, China formalmente lo ha plasmado en documentos oficiales, hace alusión a la necesidad de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Esto, en definitiva, es su proyecto de nuevo ordenamiento político y económico internacional. Ellos hacen alusión a que el actual ordenamiento internacional, establecido desde fines de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y sus aliados, básicamente es injusto en materia económica, en materia política genera enfrentamientos. Entonces ellos tienen un mensaje en donde muchos conceptos guardan relación con el pensamiento tradicional chino, de la búsqueda de la armonía, el beneficio mutuo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, nosotros como analistas tenemos que cotejar los dichos con los hechos. Y es una realidad que China ha ejercido presión militar sobre Taiwán en los últimos 3 años, por lo que son las ansias de una mayor autonomía por el gobierno de la isla. Entonces esto genera conjeturas, genera preocupación y por supuesto no tenemos que olvidarnos que detrás de Taiwán están los Estados Unidos, porque existe desde el año 1971 la llamada Acta de Relaciones con Taiwán, por la cual, por ley, Estados Unidos se comprometió con contribuir en la defensa de la isla. Puntualmente, por favor, Francisco, sobre este tema, ¿cómo sería ese orden mundial que interpretan desde Beijing? ¿Cómo es el entendimiento que ellos tienen al respecto? Puntual, por favor. Hay la intención de crear un modelo, creen que están creando un modelo que sea atractivo para otras sociedades y donde ellos sean una fuerza creadora de conocimiento, educadora de recursos humanos. El hegemón, pues, es básicamente la idea que está detrás del concepto de Estado civilizatorio. Ellos transmiten civilización, transmiten un orden de cosas, una forma de manejar la política y la economía. Esa es la gran aspiración. Dejo estos últimos minutos del programa para analizar una imagen que llamó muchísimo la atención a nivel internacional y tenemos que analizar acá, y es el retiro del expresidente Hu Jintao de la sala cuando estaban desarrollando allí y los debates del Partido Comunista, de este Congreso del Partido Comunista, una imagen que en China no se vio a través de los medios de comunicación locales, solamente la cadena internacional CGTN transmitió algunos minutos, pero la televisión puntual no lo transmitió. ¿Qué análisis pueden hacer puntualmente? Jorge, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en primer término, la versión oficial que a posteriori, como has mencionado, tomó conocimiento el público, guardó relación con la salud del expresidente Hu Jintao.
pero nosotros vemos en estas imágenes que él aparentemente no deseaba salir. Tampoco vemos que haya habido empatía de sus vecinos para ayudarlo a salir. Y hasta incluso se llegó a decir desde la prensa oficial china que él a posteriori había vuelto para votar, lo cual evidenciaba que ya estaba mejor. Bueno, por otro lado, desde ya la otra lectura, básicamente proveniente de Occidente, tenía que ver con la existencia de una purga, de una humillación pública, y digamos que si nos basamos al menos en aquello que nos consta, es una realidad que en el discurso de Xi Jinping previo a este momento, él criticó duramente el mandato, la década de Hu Jintao. Así que sería dable esperar de que haya habido alguna reacción de Hu Jintao y por eso fue retirado. Francisco, su opinión. Me queda un minuto para terminar el programa, por favor, muy puntual. Una escena de gran violencia, la imposición simbólica del mayor poder político que alcanza Xi dentro de las élites dominantes chinas, sobre todo el contener a las élites anteriores, decirles ya terminó, pasamos a otra era. Pues a Francisco y a Jorge les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos su sintonía, por haberse informado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias por seguir con nosotros. Sigan en compañía de France 24.